Tiempo que lo estábamos prometiendo, hace 2 días, y es un lujo para nosotros acá en Neura tener un referente político de tenor mundial, porque es así. Es Santiago Abascal, que es líder de Vox, y vamos a conversar un rato con él. Está por unas horas en Argentina y nos da el lujo de permitirnos tenerlos en el estudio de Neura. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Bien? Muy bien, muy ¿Cómo va contento. eso? El lujo es mío. ¿Cómo está eso? ¿Cómo la estás pasando? ¿Hace cuánto estás en Argentina? Pues yo creo que hace 24 horas. Ah, nada. Hace nada. Y en otras 24 horas me vuelvo a ir. ¿Habías venido varias veces? No, solo había venido en una ocasión a la Asunción Presidencial. Nada más. Nada más. Sí, ¿y te gustó? Bueno, ¿Te gusta? ¿Qué viste? Buenos Aires. La verdad es que vi Buenos Aires, Claro. vi poquito de Buenos Aires, pero me habría gustado ver mucho más de Argentina. Además, tengo también cierta relación emocional con Argentina, porque mi bisabuela emigró a Argentina en 1914 a trabajar con una familia, siendo una niña muy pequeñita. ¿Tu bisabuela? Mi bisabuela, una gallega, De allá para acá. Vino de allá para acá, estuvo unos años trabajando con una familia y después volvió para España. ¿Qué edad tenés? 48 años. ¿Sos vasco? Soy vasco. Sos vasco. Y español. Vasco, español. ¿Qué comprende la zona vasca o el País Vasco? ¿Qué sería? A ver, contame. En estos momentos el País Vasco son 3 provincias dentro de España. Uh-huh. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Sí. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de la provincia de Álava, pero nacido en la de Vizcaya, pero por razones hospitalarias, porque cerca de mi pueblo el hospital de la capital vizcaína está más cerca que el de la capital de mi propia provincia, con lo cual, una vez que ya no se nacía en las casas, y yo pues, soy de las primeras generaciones que nace en hospitales, probablemente 5 años atrás o 10 años atrás, la gente estaba naciendo en sus Discúlpame, casas. ¿se acostumbraba en tu zona a nacer en las casas? Bueno, sí, pero sos muy joven para que se haya Bueno, hace nacido. 50 años yo creo que eso era lo ¿Sí? habitual, No, ¿no? mirá vos. 50 no, 55 quizá. Claro, Pues, pero bueno, claro, mirá pueden vos. ser 60, ¿no? Escuchá, y tenés, bueno, tu papá no lo tenés, tu padre no, ¿y tu mamá? Y mi mamá sí. Ajá. Mi mamá solo me lleva 20 años. Claro, muy jovencita. ¿Y tu papá se te fue hace cuánto? ¿Cuántos años? Pues hace 7 años. Murió con 67 años. Muy joven. Muy joven, muy joven. Un tumor cerebral y una gran pena para mí porque pues era la persona a la que más unido estaba. Realmente... ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3. Ajá. Yo soy el mayor y tengo otras 2 hermanas. ¿Viviendo dónde? ¿En tu zona ya? Ellas viven allí junto con mi madre, que también vive allí, y yo estoy viviendo en estos momentos en Madrid por razones políticas. De política. Escuchame una cosa, te escuché en algún momento decir que entraste a la política por tu papá. ¿Por qué? A ver, contame, vos atravesaste la peor época etarra, corregime si me equivoco en algunos términos, pero la peor época del terrorismo vasco de los etarras. O sea, bueno, no solo yo, la atravesó mi abuelo primero, que además fue alcalde del pueblo en el que he vivido toda mi vida. ¿Podés contarle a todos los que te están viendo de qué se trató el separatismo o el terrorismo etarra? Bueno, el terrorismo etarra es un terrorismo de carácter separatista y de carácter socialista revolucionario. Y ha sido un terrorismo que ha permanecido en España durante más de 4 décadas. Algo más de 4 décadas. Y que ha matado a prácticamente 1000 españoles. Un terrorismo que ha condicionado la vida política española durante muchísimo tiempo. Y yo ¿Cómo mataba? ¿Mataba con balas o mataba con bombas? Con bombas, con me acuerdo balas. Los coches bombas. Coches bombas, tiros por la espalda, envío de sobres bomba, como por cierto ha ocurrido creo que en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, hoy. ¿Y quién fue de político de tu familia? ¿Tú me dijiste tú? Bueno, lo fue primero mi abuelo, pero un político un poco obligado, porque contaba que el gobernador civil en aquella época del régimen de Franco le dijo, tú alcalde del pueblo, y él dijo, no, yo no, porque era un comerciante del pueblo, un poquito conocido, y dijo, yo no, y dijo, pues al calabozo, y dijo, bueno, pues yo sí. Y entonces asumió la alcaldía durante 17 años, que fueron los últimos del régimen de Franco, y después mi padre se involucró muy pronto en la política durante la democracia. Y ambos fueron perseguidos por ETA. Mi abuelo le intentaron extorsionar con cartas en las que le amenazaban de muerte, pidiéndole grandes sumas económicas que no tenía y que tampoco estaba dispuesto a pagar. Claro, yo me acuerdo que en su momento lo habían extorsionado a Lizarazu,
de la selección francesa. Claro, sí, sí. Vicente Lizarazu. Sí, sí. Le habían dicho que si no pagaba, claro, se conseguían el dinero así, te extorsionaban. Sí, sí, extorsionaban y era el modo de sostener las acciones de la banda terrorista. Y ETA. vos viste a tu abuelo crecer en ese ambiente y a tu padre como alcalde. No, mi padre como alcalde no. Mi padre no fue alcalde, fue mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Y tu padre Sí, sí. qué fue? Mi padre fue también comerciante porque la familia siempre se ha dedicado al negocio textil, a un pequeño negocio de ropa en un pueblo de 10.000 habitantes en el que hemos vivido. ¿Cómo se llama el pueblo? Amurrio. Amurrio. Eso Amurrio. es. Y después yo, pues viviendo todo aquello, desde una edad muy temprana fui consciente de la situación, de lo que significaba el separatismo y de lo que significaba el terrorismo. Pero viste el pequeño hecho o los pequeños hechos o el pequeño acto que te hace abrazar una carrera? Uno nunca sabe dónde se produce, pero Sí, vos veías a sí. tu papá. Yo sí lo sé. Ah, vos lo sabés, Santiago. A ver, Sí, contame. sí. ¿Qué te hizo entrar? A ver. El asesinato del cartero de mi pueblo, El asesinato del cartero de tu pueblo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Estanislao Galíndez Llano. Mirá cómo me lo contás, che. Yo tenía 9 años cuando lo asesinaron, año 1985. Y era un hombre un cartero de la vieja usanza, que iba en bicicleta, con vestido de cartero, con un traje gris, con un ribete rojo, creo que era, y que dejaba en la acera, enfrente del comercio, la bicicleta apoyada en el pedal. Se bajaba, entregaba las cartas, me tocaba la cabeza. Yo veía que era un hombre que era amigo de mi padre, y era un hombre que hablaba en alto, en la calle, que decía cuál era su opinión. Y habían asesinado a su hermano 4 años antes. Yo eso lo desconocía, pero con 9 años y estando con mis padres en Sevilla, de repente, cuando solo había una televisión, un canal, recuerdo el inicio del telediario del mediodía, y la primera noticia era el asesinato del cartero de Amurrio, de Stanis, y ocupaba la pantalla su documento nacional de identidad, la fotografía, y para mí aquello fue muy, muy impactante como niño con 9 años. Entonces pronto fui consciente de lo que pasaba, y además mi padre nunca me lo ocultó, me hizo ser conocedor también a una edad muy temprana de las extorsiones a mi abuelo, y siempre vi un compromiso y una valentía en los míos, y que no supieron vivir de otra manera, y yo tampoco, por supuesto. ¿Se terminó eso? Bueno, se terminó el asesinato, se terminó la acción terrorista más cruenta, pero no ha desaparecido el terrorismo. Acá en Argentina, seguramente lo sabrás mejor que yo, también sufrimos atentados terroristas violentísimos en la década del 70, y muchas de esas personas, y generacionalmente esas personas, terminaron ocupando puestos en el gobierno pasado y sobre todo el gobierno de los Kirchner, de Cristina y de Néstor. Es más, había libros que hablaban del setentismo. Acá nosotros le llamamos setentismo esa época, ¿viste? Es un síntoma que sigue ahí apareciendo porque todavía no lo tenemos trabajado como sociedad a eso de los 70. Y pasó. En España comienza en esos años, en el año 68, 69, el primer asesinato de ETA. Pero nadie les dio lugar o sigue habiendo etarras ocupando lugares de poder. No, es que el problema es que en estos momentos no asesinan porque no les hace falta asesinar. Han obtenido el poder. Se han convertido en decisivos para investir, no solo para el poder regional, sino para decidir quién gobierna en España. Hoy el partido de ETA es un partido necesario para que ¿Tiene Pedro Sánchez... partido ETA? Sí, Bildu. El partido Bildu es el partido de ETA. Si te sientas aquí con un separatista vasco te dirá que no, que esto es una exageración de Abascal. Yo afirmo rotundamente que Bildu es un partido manejado por la banda terrorista ETA. ¿Y los tipos tienen voto para investir o no a un presidente? Sí, claro, tienen varios diputados en el Congreso. En España, durante mucho tiempo, el partido que apoyaba a ETA fue legal. Algo inconcebible. Pero el gobierno del presidente Aznar, en el año 2000, a raíz del asesinato de una niña por parte de la banda terrorista ETA, que puso una bomba y la niña fue asesinada en una parada de autobús en Alicante, en Santa Pola, el gobierno decidió impulsar un proceso de ilegalización de ese partido político, por los vínculos que tenía con la banda terrorista. Logró la ilegalización, pero después, cuando llegó el gobierno socialista, maniobró para que el Tribunal Constitucional considerara ilícita esa ilegalización. Y a día de hoy consiguen formar parte de los parlamentos y ser decisivos. Escúchame, Sin esos votos hoy Pedro Sánchez no sería presidente de España. ¿Me estás bromeando? No. Sin esos votos del partido Bildu,
a los que nosotros llamamos filoterroristas en nuestras Pero intervenciones. vos los ves a los tipos caminando por el Parlamento. Claro, claro. ¿Que los ves cara a cara? Sí. ¿Y qué sentís por los tipos? Bueno, pues, ¿Y qué te dicen los tipos sí. cuando los ves? No, no nos decimos nada. No nos decimos nada. Yo siento un profundo desprecio, pero no nos decimos nada. Claro, es muy fuerte. Pero es muy doloroso. Lo es para mí, pero lo es mucho más para las personas que han padecido el terrorismo en sus carnes o con sus familiares asesinados. Yo al final, bueno, yo y los míos hemos sido perseguidos, pero no tenemos heridas físicas. A ninguno nos han asesinado. Y diría que tampoco heridas morales. Ahora, ¿vos tenés familia nos ha hecho más fuertes. ¿Vos tenés familia en la zona vasca? Sí, todavía mi madre y mis hermanas. Mi madre tiene un comercio de ropa y todavía... ¿Y no te da miedo cuando decís este tipo de cosas? No. Hemos vivido así. Siempre, te criaste así. Y sabemos cómo es la vida. A mi madre le atacaron la tienda todavía hace 2 años, le rompieron de nuevo los cristales, unos cristales blindados, una tienda de ropa con cristales blindados, fíjate lo que digo, porque ya hace 20 años, más de 20 años, en el año 1999 nos quemaron el negocio completamente. ¿Cómo es tu vida en España? ¿Caminás vos por la calle? ¿Cómo te manejás? A ver, contame cómo es, porque bueno, ahora quiero hablar un poquito de Vox. Ha cambiado mucho en los últimos años. Ha cambiado mucho porque como consecuencia de la notoriedad pública, pues no puedo andar como una persona anónima. Ahora vamos a hablar un poquito de Javier, de Argentina, pero contame un poquito de vos. De vos me contaste. Contame de Vox. ¿Qué es Vox? ¿Cómo nace Vox y qué es Vox? A ver, contame. Cada vez se engancha más gente acá con esta charla, Santiago. Contame de Vox. Porque acá todos hablamos de Vox. Javier empezó, fue a tus congresos y llevaste, esto corre por cuenta mía, tenemos enfrente a una persona que lidera un movimiento mundial. O sea, hay muchísima gente un montón de líderes que se acercaron a España para estar con ustedes. Pero contame qué es Vox. Vox nace en el año 2014 como consecuencia de la reflexión de una serie de personas que dejamos de sentirnos políticamente representados. Discúlpame, ¿qué significa Vox? Voz en latín. Voz. Claro. Sí, nosotros intentamos evitar la denominación de partido o las siglas antiguas, partido conservador, liberal, nacional. Le pusieron Vox. Nos parecía que eso reducía lo que queríamos defender, lo hacía pequeño, y nos parecía que lanzar adelante un movimiento que defendiese una serie de cosas básicas. ¿Y dónde nació Vox? ¿Dónde nace? ¿Nace en una charla entre ustedes? ¿Quiénes eran ustedes? Bueno, es un proceso. Sí. Yo primero fui durante muchos años, y mi padre también lo fue, militante del Partido Popular, y hay un momento en que, por distintas razones, que tienen que ver con la falta de combate frente al separatismo vasco y frente al separatismo catalán, con la renuncia a bajar los impuestos que fueron subidos por el propio Partido Popular, con la renuncia a oponerse a toda la agenda woke y por lo tanto a dar la batalla cultural, uno deja de sentirse representado y reflejado. Y yo abandono el Partido Popular cuando el Partido Popular gobierna en España con mayoría absoluta. Que no me voy de un partido en declive, me voy de un partido que tiene mayoría absoluta en el Parlamento Nacional, que gobierna España y que además tiene mayoría absoluta en la mayor parte de las regiones de España. ¿No te fuiste a buscar esto que te pasa hoy, que tenés un partido un partido poderoso, tenés mucho impulso? Vos no te fuiste a buscar esto, se dio naturalmente. Vos o pensaste que ibas a terminar teniendo lo que tenés hoy. Puedo decir cuando se empieza a llenarse el vaso del hartazgo con el Partido Popular y cuando termina por llenarse del todo. ¿Cuándo fue? En el año 2008 yo era un parlamentario del Parlamento Regional del País Vasco y compruebo la traición del Partido Popular Nacional a la líder del Partido Popular en la región, que era María San Gil, una mujer admirable, muy valiente. Mataron a su líder político, a su amigo, delante de ella, mientras estaban comiendo juntos en un restaurante, con un tiro en la nuca, en el año 1995, el 23 de enero. Es una persona admirable, que lo ha dado todo por convicciones y fue traicionada por el Partido Popular. Yo, en el año 2008, ya estando dentro, empecé a sentir que algo se había roto. Empecé a alejarme. He relatado algunos de los motivos que van sumándose a lo largo del tiempo y en el año 2013 el Partido Popular, ya en el gobierno, toma una decisión que supone la excarcelación de una serie de terroristas de ETA. Y yo decido abandonar el Partido Popular.
Y unos meses después, junto con otras personas, decido fundar un nuevo movimiento político que es Vox. Pero los inicios, tanto la gota que comienza a llenar el vaso como la que lo desborda, tienen que ver con lo que pasa en el País Vasco. Cuando supe que venías, empiezo a escuchar, te seguía por supuesto, pero empiezo a escuchar entrevistas que diste, conversaciones, etcétera, hasta que encuentro, no te asustes, un informe del País de Madrid, diario centroizquierda, progre, pero muy interesante sobre quién eran los votantes de Vox. Entonces, no se metía el periodista. Habían hecho me pareció interesante porque no bajaba en línea, ¿viste? Y había 4 o 5 españoles que iban diciendo, uno que era camionero, otro que era obrero, y uno dijo una frase: África no cabe en Europa. El otro dijo: yo soy camionero, el otro día pasé por Cataluña, me pararon los policías de Cataluña. No sé qué problema tuvo con el camión, lo maltrataron, enojado porque los catalanes se querían escindir, otro enojado por la inseguridad, otro enojado porque le daban asistencia médica, no sé qué otra cosa a hijos de inmigrantes, pero bueno, viste, era toda una linealidad de otro enojado con la Agenda 2030, con el tema del ambientalismo, que sembraba tomates. Uh-huh. Y por lo menos para entender quiénes te votan, ¿viste? Entonces, sí. Contame, ¿qué juntaste? ¿Hay algo que tocaste? Déjame cerrar la pregunta. ¿Hay una arteria, hay un inconsciente que tocaste, una parte pulsional que tocaste, que mucha gente haya decidido darte el voto? Porque había gente ahí que decía: yo jamás me imaginé votar un movimiento como Vox, pero lo voto, me representan. ¿Qué pasó? ¿Qué fibra tocaste? Yo creo que varias fibras. La primera, la de la unidad nacional frente al separatismo. Nunca un partido en España en 40 años se ha atrevido a decir que hay que terminar con el poder de las regiones. Discúlpame, separatismo, vamos, porque te tengo que bajar más a tierra, sí, por ahí te parece muy, absolutamente muy... ¿Cómo me pregunta esto? Cataluña, por ejemplo. Sí. Cataluña se quiere separar de España, quiere ser un país. Una parte minoritaria de los catalanes, pero que han llegado a obtener el poder en la región, pretenden separarse de España. Y llevan muchos años usando el poder regional que jamás debían haber tenido, y el Parlamento Nacional, el Parlamento Regional, que yo creo que no debería haber existido, para trabajar contra España y contra el proyecto común, para escindirse, como has dicho antes. O sea, los tipos que quieren, que Cataluña Barcelona, ¿dónde quedaría? Que sea un estado. ¿Y dónde quedaría Barcelona? Barcelona quedaría en Cataluña, separada de España, y quieren que el País Vasco quedase separado de España. Disculpame, entonces yo vengo con un barco vengo con un barco con soja o con poroto como para venderle, y entro al puerto de Cataluña y le vendería al Estado catalán, le vendo un país, como en su momento en el medioevo era Venecia o alguna, eran ciudades-estado, o sea, se quedarían como un Estado aparte de España, deja de ser España. Un Estado aparte de España. Bien. Pero eso lo pretenden en distintos sitios de España, los separatistas catalanes, los separatistas vascos, los separatistas gallegos, y como han tenido éxito en alguno de esos lugares, el separatismo ha empezado a convertirse en moda. Y a haber movimientos separatistas pequeños casi en todas las regiones de España. ¿En serio me decís? Sí, o sea, en cualquier región te aparece gente que se quiere separar. Hay algún gilipollas que se quiere separar y que crea un relato histórico, falsario, diciendo que antes eran independientes y que España... Pero yo para separarme tengo que tener salida al mar, me imagino, o no importa. No, para separarte lo que tienes que tener es lo que tienes que tener, y no tienen. Porque solo vamos a admitir la separación por las malas. Eso es lo primero. No entiendo. Pues que para separarse, más allá de lo que ellos crean que tiene que existir o que debe tener un Estado, porque eso les da igual. Ellos lo que quieren es tener el poder. A mí me encanta hacer este paso de este juego como actoral. Yo te digo, así por las malas, ponele que en unos años a vos te toque dirigir España. Te puede tocar tranquilamente. Acá es Milei, te puede tocar. Me voy a separar igual. ¿Por las malas qué? ¿Qué me vas a mandar? ¿Los F-16, los F-15? ¿Me vas a bombardear? ¿Me voy a separar? No ¿Qué vas a hacer? No hace falta. Si no hace falta. Si es que el problema es que era mucho más fácil. El problema es que hace falta unas pocas unidades de la policía. No hace falta convertirlo en un tema militar. Pero si mi gente se quiere separar. Yo tengo acá 350.000 personas que se quieren separar. No queremos más. Se quieren separar porque han visto que la ley no se cumple en España. Y porque han visto que la delincuencia separatista es impune. Pero en cuanto se le pega a la cabeza, la gente se va a su casa y se pone a trabajar. Y no pasa nada. Porque se ha convertido en una moda. Se les ha permitido avanzar, se les ha permitido tener todo el poder, se les ha permitido
imposibilitar que en España se pueda estudiar en español. En muchos sitios de España no se puede escolarizar a los hijos en la escuela en español. Les obligan a escolarizar en lenguas que también son españolas, pero que son minoritarias y son solo de una región. Si yo estudio en Cataluña en algunas regiones que tengo que hablar catalán. Si estudias en Cataluña, vas allí a vivir con tu hijo pequeño ahora, no tienes otra opción que escolarizarlo en catalán, pero no con una asignatura de catalán, que está bien conocer la lengua regional, eso está bien. O conocer la lengua vasca y tener una asignatura, eso está bien, eso forma parte de la cultura. Te obligan no a estudiar el catalán, te obligan a estudiar en catalán. Cuando solo es una lengua regional y cuando hay una lengua común en España, que también allí conoce todo el mundo. Ellos han trabajado durante mucho tiempo con ese poder regional que los viejos partidos les han dado durante 40 años, desde la Constitución del año 1978, que dio un poder excesivo a las regiones. Han utilizado ese poder durante 40 años contra España. Y los españoles están, como decimos en Argentina, hinchados las pelotas y los huevos con eso, no Pero tienen cuando ganas. digo los españoles, también los que viven en Cataluña. Son españoles todos, hasta los separatistas. Yo no les niego la condición de españoles. ¿Y vos qué les decís? Yo lo que Escuchá, digo, Santiago, vos le decís, ¿quieren separarse? Perfecto. claro, nadie les obliga a ser español. ¿Y qué ¿Usted le no decís? quiere ser parte de España? Pues usted coge el aeropuerto, un avión, se va de España. Pará, el vos me decís, puerto, no importa, yo no te prohíbo que te vayas. Vos te Claro. agarraste un avión, andate, pero la tierra, ¿dónde queda? Esto no es Cuba ni es la Alemania Oriental. ¿Y dónde queda la tierra? La tierra es de los españoles en su conjunto. La tierra es indivisible, es la patria. Es la patria. Entonces estas cosas nos quieren convencer de que esto se puede dirimir en un referéndum porque nos dicen, no, es que aquí hay una mayoría que quiere dividirse, que quiere separarse. Bueno, ¿dónde vota esa mayoría? Solo en la región catalana. ¿Por qué no lo votamos todos? Bueno, No, sí, que voten en Madrid o que voten Bueno, en... todos. Y la tierra, pero yo no soy ni siquiera partidario de que lo votemos todos, ¿eh? Yo creo que la unidad nacional no se somete a votación. Yo creo que esto es producto de una deliberación de las épocas y de las generaciones. Se ha construido a lo largo de la historia y no vamos a ser tan insensatos y tan soberbios de querer decidir en una votación de unas pocas horas de un domingo lo que han decidido generaciones y generaciones Claro, de entonces vos le españoles decís, a lo largo de la si historia. quieren irse, váyanse, pero por el aeropuerto o por el puerto, Claro. no escindirse y que acá tenga... Nadie impide que se ¿Y vayan. cómo pegó eso en la sociedad? Hay mucha gente, te empezó a bancar ahí, te empezó a dar el voto. con Bueno, eso. no solo en el resto de España, sino en Cataluña. En Cataluña En también. Cataluña Vox tiene 11 diputados en el Parlamento de Cataluña y 11 diputados que dicen que ese Parlamento debe desaparecer y que dicen que los partidos separatistas deben ser ilegalizados. Acelerás, loco, vos, ¿eh? No te quedás, vos acelerás. ¿No? o sea, Es una apuesta. Yo mismo. hace Acelerás unos más que años, Milei, vos. Si me llegan a decir, vas a lograr obtener representación en Cataluña, incluso en mi tierra, en el País Vasco, poca representación todavía, con un diputado, con un mensaje así. Yo mismo no me lo creería. Diría, es muy difícil. Pero ya hemos entrado. Ya hemos entrado. No nos vamos a ir. Y además contamos con la fuerza histórica de España, con lo que España representa a lo largo de la historia. No es cosa pequeña. Y con lo que eso, desde el punto de vista del sentimiento y de la identidad, significa para muchos españoles. Viste que acá cada país tiene una cosa que penetra y pregna y enoja y moviliza. Acá, por ejemplo, es el asco que nos provoca la clase política histórica robando, afanando, siendo millonarios y la gente cada vez más pobre, embruteciéndonos, etcétera, etcétera. Lo que Javier llama casta. Otro tema que veo, que es un tema de ustedes, pero a nosotros no nos ha llegado, es el tema de la inmigración. Cada vez se suma más gente a esta conversación, del otro lado están enloquecidos escuchando esta charla. ¿Qué les pasa a los españoles con la inmigración? Contame. O sea, ¿qué le pasa al español común? El otro día escuchaba uno que decía, pues coño, que es muy normal. Si yo tengo 3 hijos, primero le doy de comer a mis hijos y luego le doy a comer a los hijos del vecino, pero primero comen mis hijos. Decía, perdón la imitación, ¿no? Pero... No, eso lo digo yo en los mítines. Literalmente. ¿Lo decís vos eso? Sí, eso mismo. El tipo eso mismo. No digo que él me haya escuchado a mí. Igual se lo he escuchado yo a otro. ¿Qué le decís vos? Eso mismo. Es decir, nosotros decimos que la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a estar diciendo que cabe toda África en España si en estos momentos no podemos ofrecer un futuro a muchos jóvenes españoles formados, con carreras, que tienen que emigrar y se van a Londres a trabajar como camareros? ¿Cómo podemos decir que puede venir toda África? ¿Y cómo podemos traer a toda África cuando además ni hablan como nosotros, ni piensan como nosotros, porque tienen una cosmovisión, en algunos casos una religión fundamentalista,
que piensa que la religión y el Estado es lo mismo y que hay que aplicar la Sharia, que piensan que la mujer es un ser inferior que tiene que caminar por detrás, y a esos vamos a traer a España y a Europa. ¿A qué? ¿A que acaben con nosotros? ¿A que sea imposible la convivencia? ¿A seguir generando problemas de inseguridad? ¿Pero no te trae problema decir esto? Bueno, claro, eso te llaman xenófobo, te llaman racista. Yo no hablo de raza ni de color de la piel. A mí el color de la piel no me importa. Me importa lo que la gente tiene en la cabeza. A mí me da igual que el que venga sea pelirrojo o negro. Pero si viene con el fundamentalismo islámico en la cabeza, no puede vivir con nosotros. Es muy sencillo, eso no es racismo, ni siquiera es xenofobia, es amor a los de dentro. La endofobia la tienen los políticos que importan este tipo de personas y que quieren crear una ensalada que no puede convivir. Y escucha, Santiago, y el que quiere venir a trabajar, porque a ver, yo te voy a decir una cosa, yo soy de Mali, por ejemplo, soy marroquí. Y digo, che, ¿sabés qué quiero, Santiago? Quiero ir a trabajar a España, a una tapicería, y quiero trabajar en el País Vasco en la tienda de tu mamá. Pero quiero trabajar. Muy bien. Y yo no vengo con ideas en mi cabeza de terrorismo. Yo quiero trabajar, Santiago. Allá no llego para comer. Fíjate que no he dicho de terrorismo, que esa es una derivada. He hablado de algo más profundo. Listo, perfecto. Mi mujer no usa burka, la Sharia me la interpretan los doctores de la ley allá en mi pueblo, por eso me quiero venir, claro, porque no quiero que me marquen la Sharia los doctores de la ley para que yo tenga que luego llevar adelante una yihad. No, quiero trabajar, hermano. ¿Cómo haces con eso? Has puesto un ejemplo de África, pero podrías poner un ejemplo de Hispanoamérica. La inmigración procedente de los países hermanos de Hispanoamérica es una inmigración que se adapta perfectamente a vivir en España, comparten lengua, comparten una cosmovisión, una misma idea, no hablo en términos religiosos, pero de lo que es el pecado, de lo que está bien, de lo que está mal, y pueden perfectamente adaptarse a vivir en una sociedad europea. Hay casos que no, porque hay mucho pandillero, mucha banda latina, pero nosotros hemos defendido la inmigración legal, regular y ordenada, y hemos hablado con mucha claridad, en función de dos criterios: de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Solo esas dos cosas. ¿Qué ocurre? Sánchez acaba de ir a una república islámica como Mauritania y ha dicho que quiere traer a 250.000 legalmente. Bueno, el problema es que ya hay en España 250.000 extranjeros extracomunitarios, no europeos, que están en paro. ¿Y cómo voy a traer a otros 250.000? Sánchez ha votado ahora en el Congreso de los Diputados junto al Partido Popular. Comparten las mismas políticas migratorias. ¿Por qué querría traer 250.000 mauritanos? ¿A qué? Entre otras cosas porque el Banco de España y todos los poderosos y algunas empresas multinacionales han dicho que la inmigración masiva es muy buena porque sirve para abaratar los salarios. Y el Banco de España ha dicho que España necesita en los próximos 30 años 25 millones de inmigrantes. Yo pienso que España necesita en los próximos años 25 millones de españoles. Preferiblemente. Necesita ayudar a las familias a poder tener hijos. Necesita ayudar a los jóvenes españoles a poder prosperar, a poder tener una vivienda, a poder formar una familia. Eso es lo que está en tela de juicio. Yo no me presento a las elecciones en Mali, me presento en España. Y me encantaría que en Mali les vaya bien. Y ojalá podamos, una vez que hemos ayudado a los nuestros, tampoco queremos vivir comprando Lamborghinis, pero una vez que hayamos ayudado a los nuestros, ojalá podamos ayudar en otros lugares para que prosperen. Pero promover la inmigración masiva con ese tipo de medidas, lo que crea en primer lugar es un drama en el origen. Estamos llevándonos a la población más capaz. Jóvenes, varones, en edad militar, fuertes, físicamente, sanos, que abandonan sus patrias y van a un futuro incierto. Y algunos dicen, no, vienen a pagarnos las pensiones. ¿Cómo es ahora? ¿Quién paga las pensiones en Mauritania y en Marruecos? Cuando llegan inmigración, ¿cómo es ahora? ¿Llegan en una patera y cómo bueno, es? Hay muchos tipos de inmigración. Hay gente que llega legalmente a trabajar, que se integra en la sociedad española. Creo que son las principales víctimas también de la inmigración ilegal, porque en muchos casos tienen que convivir con ella. Porque esas personas que tienen que emigrar a otro país normalmente no son personas pudientes, viven en barrios más humildes, y son los barrios a los que luego llega esa inmigración ilegal. O sea, son los españoles más desfavorecidos y los inmigrantes que llegan legalmente las primeras víctimas de la inmigración ilegal y de sus consecuencias. Inseguridad,
colapso de los servicios sanitarios, porque dicen que la sanidad es universal y que es para todo el mundo. A mí me parece bien atender a una persona en riesgo vital, pero decir que puede acceder a todos los servicios sanitarios siendo Claro, vos extranjero. estás en una postura, hay que cuidarlo de los españoles. Claro, Primero cuido a mis hijos y después Eso cuido a los de afuera. Escucha, ¿me contás? Acá fue terrible lo que lo alquilaron a Sánchez. Hablando mal y pronto, bastante cagón, como decimos nosotros, mandó, viste. A ver, nos pareció exagerada su respuesta, nos pareció. A ver, como decimos nosotros, la mariconeó en el punto de si vos tirás, bancátela. Si vos vas a agredirme, bancate la agresión. Si me vas a decir todo lo que me dijiste tus funcionarios, no, yo te voy a responder. Si me sobre todo en Argentina, hoy, este loco que está, lo digo con cariño, a este le tirás un fósforo y te devuelve un dragón. Claro. Este no es fácil. ¿Me contás de Pedro Sánchez? ¿Quién es Pedro Sánchez? Bajámelo a tierra. ¿Quién es el tipo? Voy a hacerlo con mucha precisión. Pero tú has dicho una cosa muy importante. Lo has definido. Es un tipo que tiene la lengua larga y la piel fina. La lengua larga y la piel fina. Claro, y si tú tienes la lengua larga y vas a mandar a tus ministros a llamarle drogadicto a un presidente de una nación hermana, tienes que tener la piel un poco más gruesa y ser capaz de aceptar la respuesta. Acá lo que decimos tiene que tener los huevos bien puestos. Bueno, pues es otra forma de decirlo. Pero este señor cree que para él todo es permisible y para los demás no. Además, ha utilizado los servicios del Estado, la abogacía del Estado recientemente, para denunciar al juez que está investigando a su mujer. No ha utilizado a un juez, a un abogado privado, ¿no? La abogacía del Estado ha denunciado al juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno. ¿Está complicado el tipo con eso, con la mujer? Yo creo que está muy complicado. No solo eso, ha decidido retirar al embajador español en Buenos Aires porque ha sido insultada a su mujer. Javier Milei no ha insultado a España. Petro sí ha insultado a España. Petro, antes de viajar a Madrid recientemente, dijo que España había destruido y saqueado América, habló del genocidio, se subió al avión, llegó a España, dio un discurso sobre el cambio climático en el Congreso de los Diputados, le pusieron alfombra roja, se levantaron a aplaudirlo todos, menos Vox, que nos fuimos de allá. Escucha esta otra. Si ponele, sos presidente de España y llega Petro y se baja y te dice... No llega. Genocidas del orto, ustedes que nos saquearon, ¿cómo no llega? No llega. No llega a España. No, llega al aeropuerto, que el tipo presidente. Pues se vuelve. No hace falta retirar al embajador, se vuelve. Oiga, usted váyase por donde ha venido. No le va a recibir. ¿Me está hablando en serio? ¿Que le decís, tomate el avión, te vas para Colombia de nuevo? No le va a recibir nadie. Usted ha insultado a España, usted se va. Ahora bien, si me insulta a mí y dice que yo... Bueno, pues no. Dice que yo soy un fascista, no sé qué, pues bueno, no me gustará, pero no considero que ha sido insultada la patria. Cuando Javier Milei responde a Pedro Sánchez, no insulta a los españoles. Sin embargo, Pedro Sánchez reacciona tomando una medida política que es ilícita, que es ilegítima. Ahora entramos a Argentina, hablamos de Javier, pero me interesa, como te considero un líder global, ¿qué mirada tenés de lo que está pasando en el mundo? Yo creo que a movimientos políticos como el de Vox o a la Libertad Avanza, los medios de comunicación tradicionales le bajan el precio. Les dicen movimientos ultraderechistas, fascistas, etcétera, etcétera. Les bajan el precio, ¿viste? No se toman el tiempo para analizar qué hay detrás del crecimiento, ¿viste? No sé si será por miedo o por qué, pero les bajan el precio. Contame qué está pasando en el mundo, Santiago. ¿Qué interpretás? Antes me preguntaste por qué nos votaban en España. Te dije la unidad nacional. Sí. Te dije la reacción ante el problema migratorio. No he mencionado otras cosas que han sido muy importantes. Tíramelas, arrójamelas, dale. Una ha sido la defensa de los intereses de ganaderos y de agricultores frente a la Agenda 2030. Ha sido la defensa de las propias tradiciones del país puestas en tela de juicio. Y también la oposición a las políticas de género y a las leyes para combatir la violencia machista, que son leyes que convierten al hombre en culpable de manera preventiva, acaban con la presunción de inocencia, que han creado juzgados especiales para hombres. Hoy en España los juzgados de violencia de género solo juzgan hombres. Una mujer no es juzgada si agrede a su marido en el mismo tipo de juzgado. Nuestra denuncia de ese tipo de políticas del feminismo extremo y que busca la confrontación de sexos
ha supuesto que muchas personas nos voten, no solo de la derecha, sino de la izquierda. Hombres perjudicados por denuncias falsas. Ahí es interesante porque en algún punto también movimientos como el de ustedes, que eso es lo interesante para analizar, es cómo puede ser que les roben banderas a la izquierda, les roban el discurso a la izquierda y terminan siendo votados porque me estás contando vos, o sea, con agendas que no deberían ser votadas por el progresismo. Con eso yo creo que enlazamos con la pregunta de qué está pasando en el mundo. A ver. Cuando cae el muro de Berlín, cae también una concepción marxista que estaba sentada en muchos partidos políticos. La izquierda abandona el marxismo, abandona la idea de la lucha de clases. Los trabajadores poco a poco dejan de votar a la izquierda y la izquierda tiene que buscar otros elementos de confrontación social. A las teorías de la raza, el género, las nuevas religiones como la climática, la lucha de sexos. La izquierda busca otros elementos de confrontación, los crea. Es el marxismo cultural. Ahí hay un libro que seguramente habrás leído de Maffei y Laclau, que justamente es estrategias socialistas, etcétera, etcétera. Dice, como se terminó, lo mismo que dijiste vos, hay que empezar a buscar pequeñas luchas, ya no es una lucha, no es el proletariado buscando la llegada al poder por la supresión de la burguesía. No, eso ya quedó antiguo, viejo, eso quedó enterrado en Unión Soviética en 1917. Hay que buscar otras cosas ahora. Es exactamente hay que buscar otras agendas. 2030, feminismos, agenda verde, lo que vos quieras. Exacto. Sí. Tienen un problema, porque entonces el proletariado vota primero a la derecha y después a lo que la izquierda llama ultraderecha. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? Esa es una paradoja. Está bueno charlarlo eso. ¿Quién habla en Europa? ¿Cuál es tu interpretación? Como sociólogo que sos de carrera. ¿Quién habla en Europa del problema de los barrios? ¿Quién sabe lo que está pasando en los barrios? ¿Cómo se siente un español, un francés, que ve cambiar por completo en muy poco tiempo, primero la imagen física de su barrio, las tiendas? Ve que lo que era una tienda de ultramarinos se convierte en un kebab. Ve que los velos comienzan a aparecer por las calles. Ve que de repente llegan unos que dicen cosas a las chicas y las hablan mal. De repente se conoce una noticia de que unas chicas han sido agredidas por un grupo de ellos. Cuando empieza a pasar todo eso, y eso no se puede hablar ni denunciar porque te llaman xenófobo. Cuando empieza a ocurrir, como ocurrió en Inglaterra, las violaciones sistemáticas masivas por parte de una banda de pakistaníes que fueron ocultadas durante años por toda la prensa, pero la sociedad lo sabía, empieza a crearse un caldo de cultivo de hartazgo. Esa gente no se siente representada por la vieja política y busca nuevas opciones. Y yo creo que eso en concreto, junto con otras cosas, probablemente la Agenda 2030, el género, etcétera, es lo que ha movilizado nuevas fuerzas políticas soberanistas que defienden la libertad, que defienden su propia identidad, que defienden la soberanía de sus naciones y que quieren volver a tener lo que tenían. Y ha logrado que las personas más humildes voten a esas fuerzas políticas y abandonen el socialismo y el comunismo. Yo creo que esa es la explicación. Uh-huh. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque precisamente donde esa presión migratoria, de carácter islámico fundamentalmente, es más alta, hay una reacción aún mayor. Esos partidos tienen mucho más apoyo. Acá pasó con Javier al revés, porque acá no está eso, pero que sorprendió a un movimiento histórico que es el peronismo, como Javier les robó el sujeto político. Claro. Les robó el humilde, el pobre, el que no tiene. Lo votó a Milei. Lo votó y lo sigue apoyando, tiene casi el 50% de apoyo. Y se lo siguen preguntando, ¿y cómo puede ser? Y bueno, y ahí hay algo que hay que buscar la explicación. Le ha robado este tipo de movimientos políticos, le ha robado banderas a lo que históricamente tuvo a la izquierda el progresismo. Contame algo. Mueve el micrófono si estás cómodo, si querés tirarte para atrás, como quieras, Santi. Estás volando y me encanta esta conversación que estamos llevando. Contame de Javier, ¿cómo lo catalogás a Javier Milei? Respuesta, pensá un segundito la respuesta porque seguramente esto te lo van a levantar. ¿Cómo lo catalogás vos? ¿Qué es Javier Milei para vos? Javier es un hombre emotivo, de unas profundísimas convicciones, un hombre que solo sabe hablar con la verdad y un hombre agradecido. ¿Agradecido? Sí. Es un hombre que se acuerda de quién lo ha apoyado, de quién lo ha querido y de quién no lo ha querido. Te lo puedo... Sos vos el entrevistado, pero
lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en carne propia. Yo también. En España, recientemente, cuando viajó invitado por nosotros, antes fue a la presentación de su libro en un periódico, La Razón, un periódico que a nosotros nos maltrata bastante. Yo estuve escuchándolo y durante la presentación lo entrevistaba pues un liberal español y le hacía preguntas, 5 o 6. Estaban todas encaminadas a, sin mencionar a Vox, a que tomase una distancia con Vox. Y ya, como Javier no contestaba la última pregunta, dijo algo así: bueno, pero usted mañana va a un acto de Vox. Pero claro, usted es liberal, en Vox no son tan liberales, no... Y trató de marcar algunas diferencias. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo lo encaja? Y dijo: bueno, yo lo primero que tengo que decir es que cuando a mí nadie me quería, la única persona que me abrazó fue Santiago Abascal. Y claro, mostró ahí su gratitud. Yo ni siquiera era consciente de eso, porque después lo pude hablar con él y le dije: no sé por qué ha dicho eso, Javier, yo solo te he invitado a un acto hace unos años, no era consciente de que él podía tener ese sentimiento de gratitud. Me sorprendió a mí mismo. Conmigo conectó también con eso. Un día me llamó, yo estaba en mi casa, me dice: no me está invitando nadie. Necesito si me puedes dar una mano para poder contar mi plataforma de gobierno. Venite, Javi, venite a Neura. Eso para él es clave. Bueno, el acto en España debió tener impacto en Argentina y a partir de entonces empezaron a llamarlo más, como me contó. Él además añadió otra cosa. Dijo: mira, la política es un juego de suma cero. Si los socialistas tienen el poder, no lo tenemos nosotros. Y por lo tanto, yo no me voy a fijar en la pequeña diferencia. El socialismo es el mal, el socialismo es demoníaco, el socialismo es criminal, el socialismo... Bueno, una serie de lo tengas quien lo tenga, pero mientras no lo tengan ellos... Sí, Javier pensará como pienso yo. Santiago pensará de manera diferente a mí en algunas cosas. Y yo... Pero del socialismo pensamos esto. Claro. Y además es que Javier ha dicho, utiliza mucho la etiqueta, ¿no? Liberal, libertario. Nosotros no utilizamos etiquetas en nuestro movimiento político, porque nos vota gente que no se identifica con una etiqueta en concreto. Javier es una persona muy académica, entonces, por lo tanto, lo define, ¿no? A él le ha funcionado. Está bien. Pero lo importante es el contenido. ¿Qué defiende Javier? Javier defiende la libertad en todos los órdenes. La libertad de empresa, la libertad económica, la libertad de las familias para educar a los hijos. Javier defiende el derecho a la vida de los niños, el vientre materno. Javier se opone a la Agenda 2030. Lo hizo con un discurso valerosísimo en Davos. Un discurso histórico para mí. Se ha convertido en un referente mundial. Anda despacio ahí. ¿Es para vos un referente mundial? Lo es sin ninguna duda. Cuando Javier acude a España, al principio vinieron algunas personas a escucharlo hace 3 años. Pero después de lo que ha logrado en Argentina, eso se ha convertido en un movimiento espectacular. Muchas personas quieren oírlo, en cualquier sitio al que va, todo se llena, hay personas en el exterior queriendo escucharlo, verlo pasar, aplaudirlo. Cuando van Lula y Petro a España no encuentran eso. ¿Qué encuentran? Pues grupos de personas o grupitos protestando contra la visita, que son los opositores perseguidos, los exilados, los que han tenido que abandonar su país como consecuencia del socialismo. Y este genera un movimiento grande. Y no solo en España, va a Alemania y le ocurre lo mismo. Es decir, que la lengua no ha sido una dificultad. Ha logrado, a pesar de hablar siempre en español, que su discurso llegue a todo el mundo. Ha llegado a toda Europa, no solo a España, y ha llegado a Norteamérica. Eso te quiero preguntar. Vos sabés que sin decir el apellido, porque no quiero complicarlo, figura mundial de fútbol. Mundial es mundial. Lamentablemente no lo puedo contar al aire y es horrible hacerle esto a la gente, te lo voy a contar fuera del aire. Pero al aire, figura mundial, me dijo, estoy acá, estaba en Buenos Aires, me dice: mi esposa quiere conocerlo a Milei, ¿me podés hacer un contacto para llamarlo y que haga una videollamada? Dame un segundo, le llamo a Javi, le digo: mirá, está esta persona que tiene la mujer española que te quiere conocer. O sea, me sorprendió, ¿viste? Figura mundial, mundial. O sea, y dije: wow, Flaco tiene entonces una llegada, ¿viste? A mí me ha ocurrido con Javier, alguna persona que lo quería conocer y que yo también he hecho esa gestión. ¿Te pasó? Alguna persona de relevancia en el ámbito cultural. Pero a mí eso me pasa en España también. Si yo contase la cantidad de... No lo haré nunca, porque no quiero comprometerles, ni mucho menos. La cantidad de artistas, de cantantes, de
que piensan como nosotros, de actores. Y les da vergüenza de deportistas. decirlo, ¿viste? Claro. No, yo mismo les desaconsejo que hagan un gesto. Porque creo que pueden ayudar de otras maneras. Con su pequeña declaración en el terreno cultural, no en el político, no en el partidario. Con las pequeñas entrevistas que dan, se pueden decir cositas. Vos sí que hay mucho yo no más, quiero que hay esas mucho buenas más, personas vos sí las- que hay mucho más, a ver, ¿cómo podríamos llamar este movimiento? Porque yo no quiero ponerle el sello ultraderechas, me parece que es simplista ponerle ultra. ¿Cómo le podríamos poner si fuese un movimiento mundial, cómo podríamos llamarlo? Porque a ver, acá vos sos Vox, este es libertario, Claro. Meloni es otra cosa, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, pero Meloni es lo mismo que Vox. Bueno, Meloni, está bien. Yo he hablado con ella y lo ha dicho muchas Bien, veces. perfecto, de pero que Vox es lo más parecido que hay a Fratelli d'Italia. Eso lo ha dicho Giorgia Meloni. claro, lo ha pero dicho viste públicamente. que entonces vos decís que hay mucho más, podríamos decir, este tipo de movimiento. Te voy a poner libertarios, hay mucho más libertarios de closet que no se animan a salir y contarlo, que les provocaría problemas en su ambiente, y vos mismo le decís, che, no salgas de ese closet, quédate ahí. Mirá qué interesante lo tuyo, o sea, le decís, pues te van a dañar, quédate ahí, trabajalo Claro. y ayudá desde otro lugar, pero no salgas del closet porque te van a destruir en tu ambiente. Claro, mucho más de lo que vos te imaginás. Pero en muchos casos, ¿eh? Sí, sí. Y de comunicadores y de periodistas. Y yo creo que es mejor contribuir a la batalla cultural sin entrar en la arena política, en la En partidaria. el mundo, esto es importante, concentrate en la respuesta, porque esto es YouTube y queda para siempre. ¿Vos ves que esto puede llegar a convertirse en un movimiento, ya es grande, pero que puede conquistar gobiernos en el mundo? Porque tenés a Orbán en Polonia, tenés a Meloni, pero Le Pen no llegó, finalmente sigue Macron al frente, está Pedro Sánchez en España. Bueno, ¿dónde podría configurarse esto como realmente un vendaval que se instale en el mundo? Que esto llegue a Alemania, que esto, viste que en las microelecciones de Alemania hubo también unos partidos de derecha que ganaron. ¿Vos crees que esto se puede dar? ¿En unos años puede llegar a estar esto instalado como dominio en el mundo? Yo creo que es inexorable. Frenate ahí, repetime, inexorable. Es inevitable. Eso va a ocurrir. Y lo sabemos nosotros y lo saben ellos. Lo saben los malos. Con un poco de suerte va a ocurrir en noviembre en Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump. Y yo confío en que muy pronto, pues en un sitio tardarán 2 años, en otro 4, en otro 8, va a ocurrir en casi todas las naciones europeas. Y confío en que si logramos echar al tirano Maduro, puede haber también un efecto contagio frente a lo que ha representado, junto a lo que ha representado también la victoria de Milei en Argentina, en muchas naciones de Iberoamérica. ¿Vos estás para llegar en España en algún momento? Yo no tengo ninguna duda de eso. Y eso que... Me gusta que lo digas. Otro te esquiva la respuesta. O sea, ¿vos creés que inexorablemente el destino te va a poner como presidente de España? No lo digo en el terreno personal. He dicho sí. inexorablemente estos movimientos. A mí me gusta quitarme a mí un poco de en medio por modestia, ¿no? Porque, bueno, nunca se sabe. No me gusta a mí decir yo voy a ser... Bueno, los españoles dirán. Yo, desde luego, no voy a tirar la toalla. Yo voy a estar ofreciendo a los españoles una dirección. ¿Pero a vos te gustaría? ¿Podría hacerlo? Bueno, sin ninguna duda. Yo estoy intentándolo. Tengo ese compromiso con más de 3 millones de personas en España que han confiado en mí y que han confiado en Vox. Y es un compromiso vital. Mira, te cuento esto, perdón, Santi. En Argentina hay algo que se llama Teorema de Baglini. Baglini era un político argentino, ya falleció, pero era muy interesante lo que el tipo planteaba. Decía que en política se aplica lo siguiente: mientras más lejos estás de la posibilidad de ganar el poder, tus proposiciones políticas son más ilógicas. Mientras más cerca estás, son más calmas. Se llama Teorema de Baglini. ¿Es aplicable, Santiago, lo que planteas como presidente de España? ¿Te animarías a hacer todo esto? ¿Te animarías cuando te vengan los catalanes y te digan, no, yo me separo igual, y mandarle a la policía? Es que yo ensayaría con los catalanes lo único que no sé. No con los catalanes, no me gusta decirlo así. Con los separatistas catalanes. Lo digo porque es que el secretario general de mi partido es catalán. Y mulato. Y el presidente de Vox, que soy yo, soy vasco. Por lo tanto, venimos de 2 regiones que padecen el separatismo. No me gusta, por lo tanto, decir meter a todos los catalanes en un mismo saco porque no responde a la realidad. Pero
Nosotros lo que ensayaríamos... Pero que está bien, pero que te llega una patera con 300 inmigrantes, ¿qué haces? ¿Que no la puedes poner de vuelta, le poner un motor, un fuera de borda de nuevo para...? En primer lugar, llegan porque les llamamos. Llegan porque se hacen políticas, se votan cosas en el Parlamento que hacen que vengan. Si en el Parlamento se vota en sentido contrario, dejan de venir. Porque dicen, oye, que en España, si entramos nos van a acabar echando. Nunca vamos a ser legales. No vamos a recibir ayudas sociales. Ya no vienen. Las mafias ya no hacen el negocio. Giorgia Meloni ha parado en gran medida la inmigración ilegal en Italia. ¿Qué ha hecho la inmigración ilegal? Venir por España. Entonces se pueden hacer cosas. Si a las mafias del tráfico de personas y a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, algunas de ellas pagadas por George Soros, les decimos que son cómplices de traficar con seres humanos y actuamos contra ellas y se les retira toda ayuda pública, otro problema menos que tenemos. Si además utilizamos a la Armada para vigilar el mar y para ver cuáles son las embarcaciones de traficantes que están yendo y viniendo a traer personas, porque no creamos que salen de la costa africana y llegan a España en una patera. Van con barcos lanzaderas. Van incluso probablemente dentro de los barcos o las pateras arrastradas, y cuando están más cerca de la costa los echan hacia España. No hay una vigilancia, no hay brazos cruzados o brazos caídos frente a esa inmigración ilegal y frente a las mafias que trafican con seres humanos. Con lo cual, nosotros haríamos lo que nunca se ha hecho. Y respecto al separatismo haríamos lo que nunca se ha hecho, que es no ceder nada y combatir. Cuídate de ese discurso porque te puede tocar, ¿eh? Te puede tocar llegar a ser presidente. Sí. Cuídate lanzar esto al aire porque Javier lo dijo en este estudio, no en este, pues estábamos en otro lugar. Un día empezó a contar esto, y se hizo realidad. Ojo porque te puede tocar. Y después te quiero ver si te toca, ¿eh? Bueno. Te quiero ver si te toca. Algunas de las cosas que te estoy planteando implican una reforma constitucional. Por lo tanto, no vale con ganar las elecciones. Hace falta tener mayorías superiores al 50%. Algunos de los planteamientos, por ejemplo, de reforma del Estado de las regiones en España para que tengan menos poder o para que no tengan poder, implicaría una reforma de la Constitución que exige mayorías agravadas. Pero yo esto lo digo, pero no lo oculto. Digo, mi objetivo es este. Y hay estas dificultades, pero que todo el mundo sepa que mi objetivo es este. Que mi corazoncito está con esa intención. Escúchame, ¿y Puigdemont volvió? ¿El tipo le dio los votos, el separatismo catalán le dio los votos a Sánchez para investirlo? ¿Cómo fue esa historia? El separatismo catalán, los dos partidos del separatismo catalán, el de derechas, que no creo que lo sea mucho, y el de izquierdas, apoyaron a Pedro Sánchez. Y los dos partidos del separatismo vasco, el de ETA y otro más de derechas, entre comillas, también apoyaron a Pedro Sánchez. Todo el separatismo apoyó a Pedro Sánchez. Uh-huh. Y Puigdemont, con los votos que tenía, no él, porque él... ¿Está prófugo el tipo? Está prófugo, sí. ¿Dónde vive? En Bruselas, uh-huh. En Waterloo. ¿No puede volver a España? ¿Tiene pedido de captura en España? En estos momentos sería capturado y sería juzgado. Uh-huh. Porque lo que logró con el apoyo a la investidura... Pero no arregló con Pedro Sánchez y le dio los votos para la investidura. No, yo te doy los votos, pero no me déjame libre. Sin escrúpulos, y por cierto no hemos hablado de él, pero no es Dios. No lo puede todo. Hay una legalidad, hay jueces honestos, hay jueces que están dispuestos a poner dificultades a una ley que es inconstitucional. El propio Sánchez decía que la ley de amnistía era inconstitucional antes de presentarse a las elecciones. Si quieres hablamos de Sánchez. Por favor. Porque yo estoy diciendo cosas que creo que hay que hacer y estoy diciendo cuáles son las dificultades que encontraremos en el camino. Pero Pedro Sánchez, por ejemplo, en la anterior legislatura, cuando ganó por primera vez en el año 2019, dijo por activa y por pasiva que él no iba a pactar ni con separatistas, ni con los comunistas, ni con el partido de ETA. Se hicieron las elecciones, no tenía mayoría, pactó con todos ellos, logró la investidura con todos ellos. Mintió sobre sus pactos. En las siguientes elecciones dijo que no iba a dar una ley de amnistía, porque esa ley era inconstitucional. Cuando le preguntaban los periodistas, lo decía, ¿quiere que se lo diga otra vez? Y lo afirmaba, con cara de cemento, no se le movía una pestaña. Llegaron las elecciones, no tenía mayoría, pactó con todos ellos y les dio una ley de amnistía. Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre. No cree absolutamente en nada. Y ahora necesita el poder para defenderse de la investigación por corrupción. Porque su hermano y su mujer están siendo investigados por delitos económicos. Vos tenés claro que esto llega ya, ¿no? Bueno, estás acá hablando en Argentina, pero te quiero avisar esto que llega. Bueno, llega, está siendo juzgado en un tribunal. Hay un juez que está investigándolo y nosotros somos la acusación popular.
ese juez ha pedido al presidente del gobierno declarar y se ha desplazado al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración. Y el presidente del gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha declarado. Lo cual también es una forma de autoacusarse. Claro. Pero lo que está pasando en España no es aceptable. Pedro Sánchez tiene una señora que no es licenciada, no tiene un título universitario, y sin embargo dirige una cátedra universitaria en la Universidad Complutense. Sí, una cátedra sobre captación de fondos públicos y privados, con un lenguaje que lo escuchas y te irritas solo de escucharlo, porque es un neolenguaje de estos que se inventan para que no les entienda nadie y una jerga para atracarnos a todos. ¿Hablan inclusivo ustedes allá también? ¿Dicen hola a todes? Nosotros no. Nosotros no. ¿Pero hablan el inclusivo? ¿Existe el inclusivo allá? Sí, yo te digo hola a todes. ¿Vos entendés cuando te digo hola a todes? Sí, claro. ¿Y hablan ustedes inclusivo o no? Bueno, los progres sí. Pero no, lo de todes lo dicen muy pocos. Pero lo de todas y todos, eso lo repiten cada 2 por 3. A mí no me parece mal alguna vez decir hola a todos y a todas. ¿Y vos cómo saludás? ¿Hola a todos? No, yo digo hola. Hola a todos, hola, pero no. Claro. Yo no hablo, no. Claro. Te meto en un tema que acá es recontra polémico. ¿Cómo está el periodismo allá? ¿Cómo te movés con cómo está el periodismo? ¿El periodismo está cooptado por el mundo progresista? ¿Cómo está el periodismo allá? Bueno, el periodismo allí está ensobrado, como dice aquí el presidente Milei, por un lado por los progres y por otro lado por la derechita cobarde y estafadora. Derechita cobarde y estafadora. A ver, explícame. El Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Bruselas. Hacen teatro, como que se pelean, pero gobiernan juntos en Bruselas. El Partido Popular y el Partido Socialista... ¿Tienen casta ustedes también? Sí, es casta, pero lo más grave de todo es la estafa política. Es el engaño a los votantes. Los votantes del Partido Popular piensan como los votantes de Vox. Pero los dirigentes del Partido Popular piensan como los dirigentes del Partido Socialista y actúan y votan como los dirigentes del Partido Socialista. Gobiernan juntos en Bruselas, comparten las mismas políticas migratorias, comparten la misma posición sobre el poder excesivo de las regiones, comparten que los partidos separatistas tienen que ser legales, comparten las políticas de género, comparten que todos los lobbies LGTB y X+, y lo que sea, tienen que entrar a los colegios a corromper a los niños y hablar a los niños más pequeños de cosas que los niños todavía no tienen que oír y los corrompen. Comparten el apoyo a la Agenda 2030. Son lo mismo. Lo que ocurre es que sus votantes, en realidad, aún les apoyan porque quieren echar al socialismo y votan al que está primero. ¿Y el periodismo dónde está parado? El periodismo está comprado por unos o por otros. Y el periodismo en España, muchísimas cabeceras, muchos medios de comunicación no existirían si no es gracias al poder político, si no es gracias a la financiación pública. ¿Y está marcado cada diario como es? ¿Está marcado cómo es el país? ¿Está marcado cómo piensa el mundo? ¿Está marcado? Sí, está marcado. Hay alguno que puede disimular más y luego hay excepciones, hay medios de comunicación. ¿Y hay streaming? O sea, se está abriendo la comunicación, hay libertad en la comunicación. Acá hay un movimiento de streaming que creo que es en el que se apoya Javier. Hay mucho streaming también, sí. Hay muchos youtubers y muchas personas que a través de streaming emiten y yo acudo a muchas entrevistas de ese tipo, con chavales muy jóvenes, con personas que les interesa una perspectiva concreta, uno habla más de economía, otro de otra cosa, yo la verdad que procuro acudir. Las redes sociales, los youtubers, para nosotros han sido una forma de entrar, porque las televisiones nos estaban vedadas y cuando íbamos solo había manipulación de la más brutal. Por cierto, antes me hacías la pregunta de si el movimiento político que, llamémoslo como lo queramos llamar, que representamos unos y otros, si algún día triunfará en muchos sitios del mundo, yo decía que era inexorable. Y se han dado cuenta de que es inexorable. Y por eso están actuando, por ejemplo, para que en Brasil no haya libertad. Han cerrado X. Y el comisario europeo ha amenazado a X. Y Kamala Harris ha dicho que está de acuerdo con lo que se ha hecho en Brasil. Para, es muy interesante esto. Vos lo lees como una posible avanzada, porque X es el carril por donde este nuevo orden mundial, en el cual vos sos uno de los líderes, Milei es otro, Meloni es otro. O sea, si matan X,
bueno, no se sabe también, pero o sea, si matan X, le matan un carril de comunicación. ¿Vos no ves una locura pensar que X pueda ser atacada fuertemente por los poderes tradicionales de cada país? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en Brasil, donde no gobierna Lula, sino que es un simple mandado de un juez totalitario como Alexander de Moraes, es exactamente eso. Han prohibido a la gente utilizar una herramienta con la que se comunicaban. ¿Por qué? Porque X se ha negado a censurar a un político electo en sus opiniones. Eso es lo que había solicitado el juez de Moraes. Y por lo tanto el juez ha cancelado X en todo el territorio brasileño. Creo que ha confiscado cuentas de las empresas de Elon Musk. Es que muy no loco, me estoy pensando, mañana podría pasar acá eso. Nos quedamos sin X. Acá no. No, podría pasar, Bueno, sí. tranquilamente. Bueno, pero en España no creo que les puedan suspender X. Bueno, pensemos en España harán lo que digan en Bruselas. Porque los políticos españoles son bastante acomplejados. Y es en Bruselas donde se decide todo. Un comisario europeo ha amenazado recientemente a X. El comisario Breton, un francés. Pero también Kamala Harris, cuando ha sido preguntada. Si Kamala Harris gana en Estados Unidos, pues X lo tendrá muy complicado, porque además ha dicho que a X se le han terminado los privilegios. La libertad de expresión no es un privilegio. Yo defiendo X, no Twitter. Twitter a nosotros nos retiró la cuenta en mitad de una campaña electoral, cuando era una de nuestras pocas herramientas de comunicación, porque habíamos puesto un mensaje sobre la inmigración ilegal. Es decir, X, Facebook, ha sido confesado recientemente, pero muy interesante, han utilizado la censura. Está muy bien, Santiago, porque hay que tenerlo muy en cuenta eso. Yo no lo había pensado, me lo haces pensar y lo voy a trabajar un poquito ese concepto. Si matan X, matan el aparato comunicacional de este movimiento. ¿Y vos lo ves como posibilidad de ataque a X y que se mate este aparato comunicacional? Bueno, yo pienso que ellos están tan asustados que están acelerando y van a hacer cualquier cosa. Lo de Brasil es una buena muestra. Probablemente ese juez es uno de los más locos, los más insensatos que haya, y se le ve el plumero, se ve lo que quiere hacer. Pero es que en Inglaterra, que ha habido ahora unos serios conflictos como consecuencia de unos niños que fueron atacados a navajazos por un extranjero, hay muchos ataques con cuchillo aleatorios en Europa por parte de yihadistas. Eso supuso una reacción muy, muy grande en Irlanda y en Inglaterra. Y ha habido personas que han puesto mensajes contra la inmigración ilegal en las redes y que se han encontrado a la policía en la puerta de casa. Y algunos han sido más excesivos en Twitter y les han condenado a meses de prisión. Y te encuentras que una persona, por poner un mensaje, puede ser inconveniente, alguno de ellos, en una red social, recibe una condena de 20 meses de prisión y, en cambio, lo vemos todos los días en España, un tipo que agrede, que pincha, que da un navajazo, entra por una puerta de la comisaría, toma declaración al juez, sale por la otra. El otro día conocimos la noticia de que la Policía Regional del País Vasco tenía instrucciones de no llevar detenidos, solo filiar a los que amenazaran con un arma blanca. Si amenaza no pasa nada, si ya pincha sí. Está tu equipo pidiéndome que cerremos porque seguramente tenés cosas que hacer, porque llevamos una hora conversando. ¿Viste cómo se vuela el tiempo cuando la conversación fluye y es así? Cerrame finalmente y les pedimos likes a todos del otro lado si tienen ganas para que esta entrevista se haga aún más viral. Para cerrar esto, entonces vos creés que Argentina está en un camino. ¿Cómo lo ves a Javier acá adentro? Me lo dijiste, me lo planteaste a nivel global. Vos sabés que tiene ataques permanentes, zancadillas permanentes. ¿Qué le augurás a Javier? ¿O qué le dirías a Javier y qué le dirías a todos los que lo apoyan? Porque son muchos de los que están escuchándote del otro lado. Pues yo le escuché hoy muy atentamente y además del mensaje político en el que creo firmemente, le escuché algo que creo que es más importante. Y es que está dispuesto a todo. Está dispuesto a todo. A todo. A perderlo todo. A perder hasta la vida. Para. ¿Perder hasta la vida? Si esto yo creo que hablo en esos términos. Y yo comprendo muy bien ese lenguaje. Pues cuando uno está dispuesto a todo, es bastante invulnerable. Probablemente lo que más le afectan son las traiciones. A mí eso también me pasa. Hoy escuché un mensaje de él en público a los miembros de Libertad Avanza diciéndoles que estaban defendiendo una causa superior para Argentina y que por lo tanto abandonaran toda ambición personal. El que tuviera ambiciones personales, que se apartara del proyecto.
más o menos en esos términos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, porque ya hemos hablado de cuál es el contenido de estos movimientos. Yo creo que hace falta gente que mire más allá, que piense incluso que podría no acariciar nunca en su vida la victoria por la que pelea, pero que pueden acariciarla otras generaciones. Estamos aquí como un eslabón. Yo tengo 5 hijos y yo estoy peleando para llegar y para poder ayudar a mi propio pueblo y para hacer lo que creo que hay que hacer. Podría no llegar, pero quizá tenga tiempo de entregar el testigo a otro y que otra generación o mis hijos vean lo que otros españoles han hecho. Yo creo que eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros no necesitamos un refuerzo inmediato. Podemos pensar en un sentido de la trascendencia, no lo digo en un sentido religioso, que también lo tengo, sino en el sentido de que dejamos aquí un legado y entregamos un testigo y después llegan otros. Yo me conformo con eso. Te quiero hacer las 2 últimas rápidas. Después del último mensaje se lo vas a decir a la gente argentina. Voy a meterme en algo absolutamente que no conozco con respecto a ustedes en España, pero que me gustaría que me des una referencia. ¿Cómo puede ser que ustedes sigan teniendo rey? No lo entiendo, te juro, te lo pregunto porque me estoy metiendo en camisa 11 varas, como decimos acá, año 2024, tengan rey. Como el mundo. Yo sé que es simbólico, todo lo que me quieres decir, pero ¿cómo tienen rey? El mundo va hacia la libertad, lo que conlleva el concepto de rey. Perdón, Santi, te lo pregunto, a ver qué decís. No, a ver. lo entiendo el planteamiento además como argentino. Yo creo que has hecho una referencia inicial en la pregunta en la que está la respuesta. Es simbólico. El rey es un amigo de la libertad, es un amigo de la democracia. El rey reina pero no gobierna. El rey es nuestro mejor embajador. Es probablemente el español que incluso en su propia sangre representa la historia de España de generaciones y generaciones. Y ahora mismo está pasando un momento muy difícil, el rey, pero yo considero que es, voy a decir en unos términos un poco, el mejor funcionario que hay en España. El rey. Sí. Hay muchos que piensan que es algo antiguo, sí, yo sé que hay cosas que son antiguas, que son tradiciones. Entiendo el planteamiento, entiendo está clarísimo. La pregunta que haces, pero estaríamos peor en España hoy todavía sin rey. Cerrame con esto. ¿Qué le decís a la gente? A todos los argentinos. Esta sí es una pregunta netamente nuestra de acá. Cerrame la charla con esto. Lo que te están viendo. Yo creo que los argentinos tenéis mucha suerte de tener un político que dice la verdad descarnada, que dice que no hay plata, que promete sangre, sudor y lágrimas, que dice que es difícil lo que va a hacer, pero que tiene una determinación total. Y yo creo que eso debería ayudaros a ser pacientes, porque lo que quiere hacer el presidente Milei es algo verdaderamente difícil. Nadie lo ha intentado hasta ahora. Él es el primero en intentarlo de una manera seria y yo creo que su determinación y su autenticidad harán que pueda lograrlo. Pero necesita el apoyo de la gente, necesita que la gente no pierda la paciencia. Creo que los argentinos no deben impacientarse y deben confiar en un hombre con esa naturaleza. Che, te agradezco muchísimo que hayas venido y le mando un saludo a todo tu equipo que están ahí. Esto no te van a traicionar, estos dos que están ahí no te van a traicionar, se nota que te aprecian y te quieren. Gracias, Santiago. Es un placer. Estaré encantado de volver cuando quieras y si vas a España también de tener la oportunidad de hablar ahí. Esa es la silla donde se sentó Javier. Ahí. Le he visto en alguna ocasión. Gracias, Santiago. Líder de Vox y líder, por más que a él le dé vergüenza decirlo, un líder mundial, hoy por hoy, con sus pensamientos y dónde transita. Likeen